La siguiente invitada, yo sé que ya muchos la conocen, ya es familiar para los televidentes, y es una actriz colombiana. Ha participado en grandes producciones, no solamente nacionales, sino internacionales. Es de las pocas que ha sido dirigida por directores, digámoslo así, por grandes directores internacionales. Ha participado en obras de teatro, seriados, telenovelas y largometraje. Y algo muy importante es que la sexualidad no es un tabú para ella. Margot Velázquez, bienvenida a Linkeados Bogotá. Muchas gracias, muy buenas. Gracias por esa magnífica presentación. Ni más faltaba, Margot, es que de verdad eres una de las grandes artistas de nuestro país. Y también nos acompaña tu hija, Andrea Barrera, quien también va a ser parte de esta discusión. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Muy bien. Bueno, Margot, empezamos hablando contigo. Yo sí quiero que nos hables un poco de tu vida, de dónde viene, cómo llegaste aquí a Bogotá. Yo llegué a Bogotá alrededor del año, casi finales de los 60. Sí. Yo soy oriunda de Buenaventura, pero desde muy pequeñita me formé en Popayán, una ciudad muy religiosa, muy moral, ya sabrás, y de padre cundiboyacense, de madre caucana. Digámoslo así, me voy a jalar de lo que me decías de tu vida en Popayán. ¿Cómo fue esa educación sexual en una sociedad tan conservadora como lo es los payaneses? La negación total, cómo era la costumbre, cómo era lo que se pensaba, lo que se creía, cómo se actuaba. La negación, yo estuve en un colegio de monjas, estuve con las madres agustinas. Sí. Y pues esto era... Es más, yo iba a ser monja, alcancé a pelarme las rodillas subiendo al cerro del Exeomo y todo eso. Era la negación, hablar de sexo abiertamente no estaba permitido a una niña decente. Después cuando yo llego a Bogotá y me enfrento con otra cosa, con la ciudad, posteriormente con el teatro, con una serie de personas que ahora hablaban ya con libertad del tema, pues me tocaba acomodarme como pudiera a esta nueva forma de mirar las cosas, de sentir las cosas. También empieza uno a crecer y a sentir que su sexualidad se hace muy evidente, que ya no la puedes esconder, ya no puedes decirte mentiras, y viene el conflicto de cómo lo manejas. Por otra parte, también hija de una madre con un pensamiento bastante avanzado, maestra ella, entonces todo eso te crea un conflicto. Exactamente, Margot, háblanos de eso. ¿Cómo era la relación con tu mamá frente a temas sexuales? Muy parca la relación, a pesar de su pensamiento libre y todo eso, ella quería hacer de mí una mujer muy decente, un individuo que correspondiera al momento social. En fin, entonces tampoco había así una gran libertad, no, todo era muy en función de la moral. Y claro, y detrás la religión jugando ese papel importante que ha jugado a través de toda la historia, y cómo se ha castrado de alguna manera las expresiones sexuales de las personas, ¿no? Viendo este contexto del que me hablas, de esa parca relación con tu mamá, ¿cómo fue esa educación con tu hija, con Andrea Barrera? Pues traté de que habláramos, sí, de entenderla, más desde el papel que yo podía jugar, de entender su proceso, así como ella había vivido el mío. Por otra parte, esto no era culpa de mi mamá. Lo que pasa es que yo permanecí mucho tiempo lejos de ella, primero con una tiempo Popayán, después interna en Bogotá, el colegio de monjas, luego el internado acá. Entonces es necesario ya para mí el contacto con mi hija, el conversar, y eso fue lo que se trató de hacer. Bueno, Andrea, aprovechemos que estás con nosotros aquí en Linkeados y cuéntanos, ¿cómo manejó Margot esa educación sexual? ¿Fue así abierta como ella lo expresa? ¿O de algún modo si hay ciertos temas con los que uno no puede hablar con la familia? Pues no, en mi casa siempre se manejó como una cosa natural, como algo que era parte de la vida misma, y es parte del individuo,
Entonces, desde pequeña recuerdo que siempre se manejó el tema con tranquilidad y que yo podía aproximarme a ellos a hacer preguntas o sí, dependiendo de en qué momento fueran surgiendo ciertas preguntas desde la niñez. Siempre recuerdo como un espacio abierto de tranquilidad en el que podía hablar con ellos de lo que necesitara. Igual al llegar la adolescencia, ya una etapa como más difícil, pero siempre tuve como el espacio tranquilo de que sabía que cualquier duda que tuviera o cualquier inquietud o cualquier sentimiento que tuviera podía llegar a mi mamá o a mi papá y manifestarlo con tranquilidad. Obviamente hay cosas que no son tan fáciles de hablar, digamos, para los padres, porque está como la contradicción entre ser tranquilos y francos y entre generar una libertad falsa en los hijos. Yo creo que es como el problema que siempre ha existido, que si hablo francamente, entonces de pronto mi hijo sale como loco a hacer lo que quiere. Pero digamos que siempre estuvo como ese espacio tranquilo para hablar lo que se necesitaba saber, ¿no? Lo que se estaba sintiendo. Yo sí quiero saber, esa pregunta va para las dos. ¿Dónde se aprende la educación sexual? Margot, si quieres responder primero. Pues habitualmente se aprende más en el contacto en las charlas con los compañeros de colegio, en los contactos que va teniendo uno, en estos primeros novios, estos primeros encuentros, las primeras experiencias. No es tan cierto que desde la casa se pueda generar un ámbito perfecto para eso, porque los tiempos cambian, el pensamiento cambia, el mismo compromiso de los padres y las mismas dudas que le surgen a uno, ya Andrea lo expresó de una manera muy clara acerca de cómo debe comportarse, cómo debe aportar y demás, porque hay una profusión de temas sexuales en los medios, en el colegio, en el comportamiento de la gente, en la calle. Tú tomas un taxi y vas por la calle y miras las parejas que se están dando besos con toda libertad. En fin, hay toda una profusión de cosas, pero lo que yo me pregunto es si realmente existe la forma, la orientación adecuada a los jóvenes. Una cosa es, sí, yo te entiendo, yo te doy libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras y no te voy a juzgar, y otra cosa es cómo te oriento, cómo te ofrezco los elementos que necesitas para que realmente eso no te conflictúe, que fue lo que me pasó a mí. Yo vivía conflictuadísimo con eso, yo iba a ser monja, venía con toda una información, una cosa, pero mi fuero interno me pedía libertad, me pedía otras cosas, y yo tomé mis decisiones. Me fui muy temprano de la casa, a los 17 años. Tomé mis decisiones, sí. Perdón, pero pues, o sea, ¿cuál es la respuesta adecuada a eso? Claro que sí. Bueno, y para Andrea, que digámoslo así, es otra generación, para ti, que además sabemos que tienes una hija, ¿piensas incluir todas esas enseñanzas de tu familia pues ya a tu hija? ¿Piensas incluir todas esas detalles, discusiones sexuales? Claro que sí, porque es que no podemos negar que es una parte fundamental del ser humano. El punto es cómo se enfoca, lo que decía Margo. Puede que a nivel de medios y de nivel social es un bombardeo constante de imágenes sexuales, de comportamientos sexuales, pero hasta dónde va también el papel de la sociedad, de los colegios, de los padres en la orientación a sus hijos de cómo manejar y cómo enfrentar esa sexualidad, de qué es lo que tienen que conocer, ¿sí?, sobre su sexualidad, porque yo siento que también hay como unas ganas de experimentar de los chicos, pero sin conocimiento, solamente es como una respuesta también a muchas cosas emocionales, a muchas cosas que la sociedad tampoco le está brindando a los jóvenes, y entonces buscan de la manera desesperada, digamos, en la sexualidad esas respuestas, pero entonces también falta muchísimo por parte de los programas de educación, digamos, en los que realmente, y las familias también, que dialoguen con los hijos sobre cuál es la orientación que quieren dar a sus hijos. Muchísimas gracias a Margot Velázquez y a Andrea, porque de verdad cumplimos con los objetivos, y era responder cómo era la vida de una actriz famosa que para muchos no conocen cómo es su vida pasada, de dónde viene,
y conocer esa sexualidad y cómo muestra y cómo la familia es tan importante en la educación sexual. Muchísimas gracias por estar aquí en Linkeados Bogotá, a Margot y Andrea. Gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias.